Un saludo muy cordial, muchas bendiciones desde aquí en Nueva Zelanda, sus servidores, como siempre invitándolos a nuestras reuniones cada Shabbat, cada día de reposo donde el Padre nos permite celebrar su santa convocación, estudiar su palabra, descansar en Él. Los invitamos los viernes al caer la tarde y los sábados a las 4 de la tarde. Y bueno, en esta ocasión le doy gracias al Padre por permitirme nuevamente compartir, estudiar con ustedes la palabra, escudriñar las escrituras y siempre Yeshua, Jesús, el autor y consumador de la fe y el propósito de la Torah. ¿Qué es Torah? Es instrucción, es enseñanza, mal traducida como ley, pero la enseñanza de nuestro Padre que nos permite recibir cada día, cada Shabbat, a través de la Parashá, porción de la semana, y le pido al Espíritu de Santidad que me guíe, nos guíe al entendimiento, al, al, al poder poner por obra su palabra, a discernirla y a vivirla para que quede no solamente puesta en nuestra mente, como el Señor nos dice que la pondrá en nuestra mente, pero que también la escribirá en nuestro corazón y que Él será nuestro Dios, nuestro Elohim y nosotros seremos su pueblo. Bienvenidos todos y gracias, Padre, gracias por esta tu palabra, Padre. En esta parachá porción, la número 37, en hebreo, Shelah Leja, que significa envía. Bueno, venimos de la parachá anterior. Bueno, esta parachá la encontramos en el libro de Números 13:1 al 15:41. También se define o se traduce como envía por ti. En la anterior, Bealoteja, vimos la porción anterior, cuando levantes, cuando enciendas, recordamos que era encender las lámparas, que todo va conectado, va proféticamente, muestra la palabra siempre a través de Yeshua, de Jesús, nuestro Señor, quien es la luz, el ejemplo que Él nos da como el sumo sacerdote de la consagración, del servicio, nos recuerda también a través de las fiestas, la nueva oportunidad que el Padre da en la paracha que estudiamos a través de la Pascua, del Pesach, la segunda oportunidad, esa columna de nube, la columna de fuego que también el Padre, esa presencia que al día de hoy lo vemos a través de, reflejado en su Santo Espíritu, en el Espíritu de Santidad, las trompetas de plata donde significa la redención, que se paga un precio y quién pagó el precio más alto, nuestro Padre a través de Yeshua, nuestro Mesías. Y bueno, también las consecuencias de la murmuración que vino a través de Miriam y Aarón, pero también la intercesión de Moisés, que también lo vemos reflejado en nuestro Mesías Yeshua, y nos enseña esta paracha muchos principios que dentro de ellos que a veces el Padre nos da cosas, como el pueblo pidió carne, pidió, a veces nos impulsamos por esos deseos de la carne, y el Padre sabe lo que necesitamos, pero a veces el Padre nos da cosas para hacernos caer en cuenta que no las necesitábamos y es lo que nos pasa muchas veces. Entonces, dentro de cada uno de estos principios, de cada porción, es muy hermoso ver cómo el Padre nos quiere restaurar y prepararnos. Todo lo que vamos aprendiendo en cada una de estas enseñanzas es prepararnos para su regreso, amado. No es una historia más, es algo que viva y eficaz que la palabra donde el Padre nos está preparando realmente, donde vemos un mundo lleno de caos, de tinieblas, de confusión, pero el Padre nos llama a tener esa identidad como pueblo, no de una religión, no de una denominación religiosa, sino identidad al llamado que Él hace a un pueblo que quiere ver de acuerdo a la luz de su palabra, escuchar su voz y obedecer sus mandamientos. También recordamos en Lucas 11:34, donde el Señor dice a nuestro Mesías, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y también lo conecta, todas las porciones de la palabra van conectadas desde Génesis hasta Apocalipsis, amados. El centro es Yeshua, Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor. Y aquí nos dice muy claro la palabra que cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. ¿Y qué pasó con el pueblo aquí en esta porción, en Shelaleja? Podemos preguntarnos qué estamos mirando o con lo que estamos viendo o escuchando. Nos estamos dejando contaminar lo que se está moviendo en el mundo, las noticias, tantas cosas que se hablan negativas y vemos aquí
una situación que se presentó de un pueblo, de unos príncipes que el Padre escogió a través de Moisés, pero por lo que no de la orden de nuestro Padre, que ya lo vamos a ver, sino de lo que ellos quisieron hacer, pasando por alto lo que el Padre ya había ordenado y ya les había prometido. Entonces, es importante mirar que no podemos dejarnos desviar nuestra mirada por nuestras emociones o por lo que las tinieblas quieran confundir, sino poner nuestra mirada en Yeshua. Shela Leja dice en Números 13, 1 al 3, y me permito leer esa primera parte, dice, y Yahweh habló a Moshe diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Yahweh, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces, aquí vemos en la primera instancia, en esta traducción, que pareciera que nuestro Padre está dando esta orden a Moisés, pero sí, por eso lo importante de escudriñar las escrituras, de hacer las conexiones con cada uno de los textos que en ella misma se conecta, ella misma se interpreta, no con interpretación de hombres, sino mirar que aquí pasó algo muy importante, que la misma palabra nos lo confirma, porque si miramos la primera parte, podemos ver que Yahweh, y lo dice, que Yahweh le dice que envía a tus hombres. Pero vemos aquí que tras de una situación, y le dice que reconozcan. Entonces aquí hay un punto donde ellos, ya el Padre les ha dado una promesa, que eso lo vemos en textos anteriores, lo vemos allí en Éxodo, pero ellos, por querer seguir sus impulsos, ir a sus propios conceptos, a hacer lo que el Padre no les ha enviado, entonces el pueblo entra en un desánimo muy tremendo. Ahí mandan a los 12 espías, bueno, dentro de algún término, pero también cuando dice la palabra reconozcan, viene de la palabra tur. Es importante porque también lo podemos mirar como ir como la palabra turismo, digámoslo así. Ellos no tenían que ir a hacer nada de lo que ellos pensaron en su mente y le propusieron a Moisés. Yahweh, lo que acabo de compartirles, no dijo esto, sino él permitió eso porque ellos quisieron hacer su voluntad. Y muchas veces el Padre nos deja actuar para aprender y todo lo que vemos en las Escrituras nos enseña, nos da una lección de cómo aprender, de qué aprender del Padre y no de los mandamientos de hombres o de los pensamientos de los hombres. De hecho, en Éxodo 3:8 dice la palabra, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Recordamos que el Padre nos ha venido a darnos libertad. En esa época ellos estaban en Egipto. Hoy en día esa esclavitud que había en Egipto representa también esa esclavitud del pecado. Y sigue diciendo, y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra y ancha. El Padre nos está sacando de esas malas costumbres, de ese paganismo, de celebrar fiestas paganas, de hacer lo que a Él no le agrada, a una buena tierra que el Padre nos manda y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el nombre aquí, unos pueblos, el eteo, el amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. Aquí el Padre es muy claro lo que él está hablando. Entonces aquí nos habla este texto de una tierra buena, fértil, entonces, y de quienes habitaban en ella. Pero el Padre la está entregando, el Padre nos está dando esa promesa y le está dando esa promesa al pueblo. Entonces aquí viendo en Deuteronomio qué es lo que nos conecta, qué fue lo que pasó y por qué de pronto no entendíamos, que pensamos que nuestro Padre le había dado esa orden a Moisés, pero aquí la palabra misma no lo aclara. Dice en el versículo 22 de Deuteronomio 1. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, mira, aquí ya el Padre les dio una orden, les dio la promesa, pero ellos empezaron a organizar a sus conceptos. Y dijisteis, envíenos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, reconocer turismo, ir a hacer algo que no debían hacer, ya realmente a perder el tiempo, porque el Padre les había dado ya una instrucción, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, de las ciudades a donde hemos de llegar. 23, aquí hay algo muy importante. Y el dicho me pareció bien, dice Moshe. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu. Aquí vino la propuesta del pueblo
y Moisés, el líder que tuvo muchos desafíos, muchas pruebas, muchas situaciones con el pueblo, como una persona que tiene falencias como todos nosotros, pero que él aquí se dejó llevar por de pronto la presión del pueblo como al día de hoy, de pronto hoy en día nosotros, el Padre levanta líderes, pero nosotros tenemos que mirar que si están acorde a la palabra o a sus agendas, a sus pensamientos. Y dice, y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu. Aquí viene la decisión de Moshe, que no era conforme a la palabra, a la instrucción del Padre. En Números 13, 17 al 21 vemos que ellos van a se preguntan, ¿pueblo fuerte o débil? Poco numeroso, es empezar a mirar nuestros conceptos, qué puede pasar sabiendo que ya hubo una promesa, tierra buena, mala, fértil o estéril. Entonces, envía por ti mismo, lo podemos traducir más claro, esa paracha, esa porción, Shelaleja, es tu responsabilidad, como diciendo el Padre, y el Padre muchas veces nos deja porque ya él nos dio, pero si nosotros no queremos obedecer, Él nos deja para que aprendamos de esto. Es tu responsabilidad. El Padre permite para enseñarnos qué hay en nuestro corazón. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 16 dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, como ejemplos. Todo esto es un ejemplo real. La palabra de Dios es viva, amados, para que no codiciemos cosas malas, para que no miremos, para que, o sea, no hagamos lo que no debemos hacer, como ellos codiciaron. Entonces, en esta porción nos enseña a superar esos temores, porque el pueblo empezó por los temores, que es una situación que el mundo, la humanidad, enfrentamos y que debemos ir o le creemos a lo que estamos viendo o a lo que queremos ir a ver más allá de lo que el Padre nos manda a ver o a creerle a la palabra de Dios. Entonces nos enseña a superar esta porción, esos temores que tuvo esta generación y nos ayuda a enfrentar con emuná. Entonces aquí, ¿qué podemos aprender? A superar los temores que muchas veces debemos enfrentar y a enfrentar con emuná. ¿Qué es emuná en hebreo? Fe. ¿Y qué es fe? Fidelidad. No es un concepto abstracto, sino es algo real de fidelidad, de obediencia. Y restablecer nuestras vidas. El Padre nos está llamando a restablecernos y a tener un propósito. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en día, amados? Podemos preguntarnos. Ellos vieron una imagen distorsionada. A veces vemos lo que no es real, de pronto por los temores nos lleva a tomar decisiones, a apresurarnos, a afanarnos y a ver cosas que no son reales y aún a hablar cosas que no es verdad. Y eso paraliza. De hecho, en Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Cuando viene ese temor del hombre, la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, que es ese temor reverente. Pero el temor del hombre, ellos obviamente tenían que enfrentar, como en la vida de hoy debemos enfrentar situaciones. No todo es fácil, pero sabiendo que tenemos un Elohim grande, poderoso, que nos sacó de la tierra de Egipto, que nos sacó de esa vana manera de vivir, el Padre nos da ese poder, esa fuerza, esa fe. Entonces dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Yahweh será exaltado. Entonces el Padre nos llama a confiar en Él. El temor nos desenfoca, nos pierde la visión y lo que debemos, y el Padre nos enseña en esta porción, es enfocarnos en lo que Él nos ha dicho. También cuando Moisés dijo que le pareció bien el dicho, entonces a veces nosotros nos parece bien el dicho o los comentarios, aún de líderes, que de pronto hay personas que no oramos por ellos y que el Padre nos ayude a no desenfocarnos, porque a veces estamos en una carrera que tenemos obstáculos, pero nos debemos mantener firmes, anclarnos en esa fe, pero él le pareció bien ese dicho y hoy la enseñanza también es, ¿qué dicho nos está pareciendo bien? ¿El de los hombres que nos están enseñando cosas que no son de acuerdo a la palabra o lo que el Padre nos enseña? En Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí es algo hermoso este salmo, porque cuando guardamos sus dichos, ¿y qué es dicho en el hebreo? En Ra, mandato, palabra. Cuando yo guardo el mandato, el mandamiento del Señor, la Torá, la instrucción, su palabra,
nos lleva a no pecar contra él. ¿Y qué es pecar? Ya lo hemos estudiado, transgredir la Torá. Esta porción nos enseña a tener una buena visión y apoyarnos en un buen liderazgo que vemos también. Fueron doce príncipes, 10 trajeron un reporte muy distorsionado, llenos de temor, pero estos dos príncipes, Caleb y Josué, representan la casa de Israel, la casa de Judá, que esto es algo muy precioso y muy profético, en el cual el Padre nos va a reunir como un solo pueblo. Dicen Números 13, 28, 30. Mas el pueblo que habita, alguno podemos leer toda la parashá, la porción, que hay unos principios muy profundos, amados. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo. Aquí empiezan ellos a numerar lo que el Padre, lo que habíamos visto ahorita en Éxodo. Habitan en el monte y el cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. El Padre siempre, su palabra es verdad. Él les dijo que allí iban a habitar estas personas también, pero ellos se llenaron de temor. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Aquí cuando esta enseñanza, ese versículo 30, cuando vengan con esos informes que no son los correctos, nosotros como siervos, como líderes, al llamado que el Padre nos ha hecho es callar, hacer callar a esas voces extrañas, a esos malos reportes que están trayendo. Y dijo, subamos, o sea, una determinación, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Esto es el mensaje que el Padre nos trae, de callar esas voces extrañas, esos malos informes y subir. Recordemos las lámparas, que había que ponerlas hacia adelante, elevarlas, y nosotros como representantes de Yeshua debemos tener esa lámpara, subir y tomar posesión de ella, dice el texto, porque más podremos nosotros que ellos. Todo lo podemos en Mashiach que nos fortalece, amados. Esta porción también nos enseña a tener una buena visión y apoyarnos en un buen liderazgo, que ya hablábamos de Josué y Caleb, que ellos no distorsionaron las palabras de Elohim, y damos gracias al Padre que ahí ese liderazgo, estamos encontrando ese liderazgo, nuestros pastores, nuestros líderes que trabajan arduamente para enseñarnos sin distorsionar la palabra de nuestro Padre. ¿Qué estamos viendo hoy en día? ¿Cómo se está distorsionando la palabra de Dios? Dice Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis, de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Aquí hay un mandamiento, un concepto, una instrucción, una enseñanza muy hermosa de nuestro Padre. No añadir a la palabra ni disminuir de ella. ¿Qué reporte hemos recibido en este llamado que el Padre nos está haciendo? Estas diferencias, discusiones, polémicas que son absurdas, amados. El Padre nos llama a ser un pueblo unido en amor, en misericordia, en compasión. Pero vemos reportes que quieren distorsionar, quieren añadir o quieren disminuir de la palabra del Señor. Vemos esa diferencia entre lo que dice el hombre versus la palabra de nuestro Padre. ¿Qué nos están diciendo? Vienen diciendo durante muchos tiempos. Y la gente, esas ovejas han creído, les han alimentado, no los han llevado a esos pastos verdes, no les han dado el alimento que la palabra también dice el Padre que se debe alimentar a esas ovejas. ¿Qué ha dicho el hombre? Que la Torá fue abolida. Pero ¿qué dice la palabra? Que la Torá no está abolida, que es eterna. Allí en Isaías 48 dice que la palabra permanece para siempre. En Mateo 5:17 dice nuestro Mesías Yeshua, Jesús, que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él vino, incluso la puso en un estándar más alto, con la claridad, esa visión que el Padre nos da para ver los mandamientos, la instrucción, que nos bendicen, amados, nos enseñan a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué dice el hombre? Que no hay que obedecer los mandamientos. Pero dice nuestro Mesías Yeshua en Juan 14:15, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Por qué nos están enseñando, trayendo reportes que estamos por la gracia? Mire, la gracia viene desde Génesis también,
pero no es una libertad para hacer lo que nos plazca, como ellos hicieron. El Padre les dio una orden y ellos fueron a hacer lo que quisieron, a traer un reporte incorrecto. Dice el hombre, no hay que obedecer, perdón, no hay que obedecer mandamientos, pero nuestro Señor dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Qué reporte más hemos recibido? Se está recibiendo las congregaciones. El Shabbat está cancelado, es un reporte incorrecto, amados, que nos han dado. Pero ¿qué dice Éxodo 31, 16 al 17? Y muchos textos más, que es señal perpetua. ¿Qué está reportando el hombre o los sistemas religiosos? Que las fiestas bíblicas son de los judíos. Pero ¿qué dice Levíticos 23:2? Que las fiestas son de Yahweh, de Adonai. También nos han traído reportes de que los gentiles reemplazan a Israel, no amados. Romanos 11:17, que los gentiles son injertados en Israel. Esas son las buenas nuevas, que somos injertados, amados. ¿Qué otro reporte? Hay muchos más reportes incorrectos. Que Israel fue desechado. Romanos 1, 11:1 y 26, que podemos leer completo este capítulo. Adonai no desechó a su pueblo. El Padre escogió a Josué, que se llamaba Osea, que Moshe le cambió el nombre. El Padre, cuando nos llama, nos hace una transformación. Le cambió por Yehoshua, que significa en el hebreo salvado de Yahweh. A Caleb, de todo, que también dentro de varios significados, que es esa fidelidad de todo corazón, que es el nombre que el Padre, que siempre nosotros debemos enfocar en santificar su nombre y no profanarlo, como hemos estudiado también. Y ese nombre representa esa función, esa misión, ese carácter, y que viene de la autoridad de él. Habían dificultades, claro, como hoy en día se nos presentan dificultades, amados. Pruebas que enfrentar, obstáculos, esos gigantes que ellos vieron. ¿Cuál es nuestro gigante? Nos preguntamos, ¿cuál es tu gigante? Pero cuando, así como David tuvo que enfrentar a Goliat, él veía que todas las circunstancias eran adversas, pero David sabía en quién confiaba. Él le dijo, tú vienes con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Yahweh de los ejércitos, lo parafraseo. Fe, emuná, fidelidad, certeza, la fe, la certeza, lo dice allí en Hebreos 11, tener claro lo que Dios nos muestra y habla. Cuando hay crisis o desafíos, podemos actuar como los 10 o como Josué y Caleb. Recordemos, Josué, la salvación de Yahweh, Caleb, conforme al corazón de Yahweh. Es lo que el Padre quiere llamarnos, con ese nombre, con esa autoridad que viene de él. Lo que el Padre dice, debemos hacerlo. Ellos cambiaron los planes. El Padre dice, porque los planes, los pensamientos que yo tengo para vosotros son pensamientos de bien y no de mal, a fin de darles un futuro, una esperanza, nos dice el Padre. Volviendo a la porción, Números 13, 32, 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Hablaron mal. Esa visión distorsionada, esa mala información que lleva a hablar mal de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Mire cómo ellos cambiaron, distorsionaron todo. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos, a nuestro parecer. No hay peor percepción, amados, como nos vemos nosotros mismos si estamos dejándonos llevar por malos informes. ¿Qué barreras o límites nos estamos poniendo al día de hoy? El Brit Hadashah, como lo conocimos, Nuevo Testamento, pacto renovado, dice en Romanos 12:2, no os conforméis, dicen en el griego, significa conformar al mismo patrón, o sea, que sigamos ese patrón que el mundo nos quiere acomodar. No os conforméis a este siglo es este sistema que está queriendo absorber y distorsionar lo que el Padre nos viene enseñando, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis
cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, pero debemos renovar nuestra manera de pensar y que su palabra sea escrita en nuestro corazón. Debemos creer lo que está escrito en la palabra. A veces nos descalificamos creyendo que no somos capaces. Mire, el Padre nos ha escogido y nos da dones, talentos, como lo hemos venido estudiando, amados. Cada uno podemos prestar un servicio muy honroso para nuestro Padre, pero debemos creerle a Él. Debemos creer lo que Él nos ha dicho y pedirle a través de su Santo Espíritu que nos ayude a trabajar en nuestra autoestima. Esas áreas que de pronto, esos temores, esos traumas, aún ese pasado que de pronto no nos puede dejar ver claro lo que el Padre nos manda a poseer. En Mashiach, en Cristo somos nuevas criaturas, dice la palabra, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando estamos, siempre el propósito desde la creación, desde el Padre, es estar en nosotros, que entremos en la salvación, restaurarnos, salvarnos, darnos vida. El valor que tenemos es en Cristo, en Mashiach. Porque mayor es el que está en nosotros, dice la palabra, que el que está en el mundo, que el que quiere distorsionar la visión, la luz que el Padre nos da. Ellos tenían la promesa en ese momento, pero el líder se dejó llevar por los comentarios, como lo vimos en Moisés. Moisés nos da un gran ejemplo, pero también fue un hombre que cometió errores como todos nosotros, pero nos da la enseñanza. Él no fue considerado el hombre de la fe, fue Abraham, recordemos, Moisés se llamó el hombre más manso de la tierra, como lo vimos en la paracha, en la porción anterior. Él quiso arreglar las circunstancias en su humildad, en su mansedumbre, pero se dejó influenciar de aquellos príncipes. En el caminar del liderazgo se presentan esos adversarios, que es lo que vemos hoy en día. Debemos saber cada día quiénes somos en Mashiach, la identidad, parecernos a Mashiach, ser obediente a su instrucción, demostrando nuestro amor, obedeciendo sus mandamientos y seguir su ejemplo y caminando en su voluntad. Moisés, vemos que él hizo muchas cosas muy valiosas para nuestro Padre. Él tuvo una relación muy hermosa con nuestro Padre. Pero también hubo esa circunstancia que nos enseña que cuando aceptamos de pronto esa presión, viene ese temor y ese miedo paraliza. Nuestra guerra no es con sangre ni carne, dice la palabra. ¿Qué guerra estamos viviendo hoy en día? ¿Qué vemos en el mundo? Aquello que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que se ven en las noticias, esa maldad que se está queriendo que en este tiempo, que el amor de muchos se enfriará, dice la palabra, pero ese amor no es esos sentimientos que lo conocemos, el amor bíblico es ese amor de entrega, ese amor de compromiso en el cual vemos el ejemplo de nuestro Mesías Yeshua. Es un llamado a colocar el ancla, esa ancla de afirmarnos tanto espiritual y física y no dejarnos influenciar ni llevar por las corrientes de este mundo. Hay personas que pueden tener mucho conocimiento y eso es muy bueno, pero también hay que tener la identidad y vivir en el espíritu lo que recibimos de la palabra. El Padre nos llama en esta parashá, Shelah Leja, a tener madurez en nuestras decisiones, alejarnos de toda influencia, de toda duda, de ese Amalek. También en esta parashá hay algo muy lindo que aprendemos dentro de muchos principios, que habla de los Tzitzit. Dice en Números 15, 39, 40, y os servirá de franja para que cuando lo veáis, y él habla a todos nosotros, miren, nosotros somos parte, que es el problema, que nos han dado un mal informe, que no somos parte del pueblo. El informe es que somos injertados, amados, y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh. Son las franjas de color azul que habla la Torah, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis
y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Hagáis esos mandamientos y ser santos apartados. Ahí dice, para que no miréis que miraron ellos. Por eso el Señor tan hermoso que nos da esa instrucción, ese mandamiento de los Isión, para que podamos mirar sus mandamientos y no desviarnos a un mal informe. Ir a la palabra, ser esos verianos, confirmar en la palabra. Hay algo hermoso que miré en el pictográfico, algunas definiciones de Sipsit. Allí aparecen 4 letras. Bueno, aparecen 2, que es la letra Sadí, y representa ancla, hombre postrado. Significa, da un significado del hombre justo que busca el camino correcto. Mire, cuando vemos sus mandamientos, nos postramos, nos anclamos en su palabra y hacemos la justicia, hombre justo que busca el camino correcto. También aparece la palabra Yod, que es la letra Yod, que es mano, brazo. Significa acción. Nosotros nos llama el Padre a accionar, a hacer su palabra. Representa también esa humildad con la cual nosotros debemos obrar, el poder concentrado de un punto inicial desde el cual todo se crea. Ver desde nuestro Mesías que se entregó por nosotros. Desde el principio está Él para hacer todo lo que Él nos ordena, anclarnos en Él. Y también esa letra Taf que aparece aquí en el pictográfico, que representa el pacto, la verdad. Su palabra es verdad, perfección y consumación de todas las cosas. ¿Qué nos dice la palabra en 2 Corintios 5, en 2 Corintios 5, 7? Porque por fe andamos, no por vista. Pero también nos dice también el Señor que Yeshua, el autor y consumador de la fe, allí donde nosotros nos anclamos, donde vamos a accionar en su palabra, donde vamos a poner nuestra mirada en Yeshua, el autor y consumador de la fe, y entrar en el pacto, que es la consumación de todas las cosas, y andar por fe y no por vista. Tener la palabra, el Padre en esta enseñanza, en esta porción nos enseña a tener la palabra no solamente en la mente, sino en nuestro corazón. Dice Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley, Torah, en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es lo que estamos creyendo? Debemos creer en nuestro corazón, madurar para obedecer y no volvernos y ser unos líderes de excelencia para Yahweh, y ser un pueblo y su nombre sea glorificado. Es crear hábitos, valores, disciplina, enfocados en lo importante, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ya terminando esta corta reflexión, amados, en Juan 7, 3 al 5. Bueno, vamos a ver algunos conceptos. Cuando Yeshua, aquí vemos algo importante, porque ni aun sus hermanos creían en él. Dice el versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete de Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Vean las obras que haces. Pero había muchas diferencias, mucha distorsión, mucha percepción diferente de lo que está nuestro Mesías, el mismo Elohim que vino a estar con nosotros para enseñarnos a dar la interpretación correcta de la palabra sin abolirla, para que vean las obras que haces. Porque ninguno que procura, dice el 4, darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él, dice la palabra, terminando en el 5. Entonces, podemos ver que la percepción que que tú tengas, o nosotros, o de otras personas, no determina la verdad. La verdad absoluta está en Yeshua. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Allí en el mismo capítulo 7 de Juan, en versículo 12, de Juan capítulo 7, versículo 12, dice, y había gran murmullo acerca de entre la multitud. Pues unos decían, ahí viene lo que miran, la percepción que tienen, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Es lo que
se ha distorsionado, amados, al día de hoy. Cada grupo tenía una percepción de cuál era la verdad, que es lo que vemos hoy. La verdad es Mashiach, Yeshua. Esas personas de pronto sacaban comentarios de lo que había en su interior. No sabemos qué había en su interior. Cada uno tenía una visión de lo que era Yeshua. Sigue diciendo en Juan 7, 15, 16, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Se maravillaban, cada uno tenía una percepción diferente. Jesús, Yeshua, en el versículo 16 le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Nuestro Mesías Yeshua nos da el ejemplo de hijo, nos da ejemplo de no distorsionar, sino de que lo envió. Siendo el Dios, Él nos da el ejemplo de la obediencia, de la palabra que es viva, que es vigente, amados, desde Génesis. Estas personas, recordemos que fueron a ver la tierra, eran 12 príncipes. Sabemos y recordamos, ya haciendo un resumen, que Josué y Caleb fueron y tenían una visión muy diferente. Pero siguiendo en Juan 7, 18 y 19 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Aquí nos da el ejemplo de no hablar por nuestra propia cuenta, porque su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió es lo que el llamado que el Padre nos hace, no mostrarnos nosotros, sino mostrar, buscar la gloria del cual nos da, que le envió, dice la palabra. Este es el verdadero y no hay en él injusticia. Cuando nosotros hacemos la palabra, por eso transgredir, pecar es transgredir la Torah, es no hacer la justicia. Pero cuando buscamos la gloria del que le envió, dice la palabra, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Incluso dice el 19, nos dio Moshe la ley, la Torah, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Qué podemos decir al día de hoy? También tenemos que tener la fe de Yeshua, dice allí en Apocalipsis, y la obediencia a la Torah. No hay términos medios. Ese es el centro de los santos. ¿Por qué procuráis matarme? Termina diciendo. Juan 7, 43, 44. Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Hubo disensión porque se distorsiona lo que el Padre a través de Yeshua nos está enseñando. Pero aquí en Juan 7, 46, 47 dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos recibieron la palabra. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. Mire, la distorsión, las diferencias. Los alguaciles cambiaron la percepción. Escucharon, vieron y hablaron. Pero no vimos que había otra perspectiva, que era la de los fariseos. Debemos preguntarnos cuál es la senda correcta a la que Dios nos llama. Jesús, Yeshua, el camino, la verdad y la vida, su palabra. No como nosotros lo hacemos, sino como Yahweh quiere que hagamos su palabra, de acuerdo al diseño correcto. Todo tiene que ver cómo veo las cosas, cómo estamos mirando la palabra desde la pureza de ella, para buscar la gloria del Padre. Ser congruente, el Padre nos llama, de lo que hablamos, debemos hacerlo. No cuánto conocemos, sino cómo lo estamos viviendo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestra confianza es en Jesús, el autor y consumador de la fe, amados. Cuidemos de lo que vemos y oímos. El pueblo gritó y murmuró y se quejó. Es tierra en gran manera buena, dijo Caleb. No seáis rebeldes, el Padre nos llama, no seáis rebeldes, no teman, los comeremos como pan. Yahweh dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Es lo que el Padre está diciendo hoy en día. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, termina este versículo 11 de Números 14. Ellos confiaron y el mundo está confiando en hombres, amados. Pero dice la palabra en Salmos 118, 8, 9. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en príncipes. Que seamos esa congregación que persevera hasta el final.
Gracias, Padre, por esta tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser de esa generación que vamos a perseverar, Padre. No dejarnos desviar, distorsionar por informes, malos informes que han traído a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos que tu palabra, Señor, sea escrita en nuestra mente y guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, para no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Ayúdanos a reflejar tu luz, Señor, a ser esos representantes de dar un buen informe como Josué y Caleb, Señor, donde ellos dijeron que es una tierra buena, extremadamente buena, que no hay nada, sabemos que no hay nada difícil, imposible para ti, que hay procesos que tenemos, Padre, pero que tú nos ayudas. Y cuando estamos en Mashiach, somos esas nuevas criaturas, somos ese reflejo que vamos a dar a las naciones, esa luz, y todo lo podemos en ti que nos fortalece. Gracias, amada familia, amados hermanos, por este tiempo que nos permiten compartir la palabra de nuestro Padre. Esperamos que haya sido de mucha bendición y, y edificación para cada uno. Y si pueden compartirle, que es el mejor regalo para nosotros, el mejor premio, que muchas vidas sean transformadas para que conozcan la verdad y la verdad los y nos haga libres. Shabbat Shalom y muchas bendiciones para todos.